Está en comunicación con nosotros ya el analista Jaime Balanza. Licenciado, le agradezco mucho por este contacto. Luego de estas declaraciones del presidente, que, bueno, en realidad uno entendería que debería estar preocupado desde el primer día, pero recién luego de 8 meses alerta con lo que está pasando o con lo que no está pasando en realidad en yacimientos, por lo que se ha generado este desabastecimiento especialmente del diésel. Buenos días, César. Creo yo que primeramente tenemos que poner la nave del Estado en manos de especialistas. Ayer vi unas declaraciones de el señor Samuel Doria Medina, donde cuestionaba la experiencia, ¿no? La trayectoria que tiene el ministro de Economía y Finanzas, el ministro Espinosa, eh, en los asuntos que están a su cargo, ¿no? Imagínate vos una persona que está operando algo tan sensible como, digamos, el tipo de cambio. Estamos pasando de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flexible. ¿Quién está dirigiendo todo esto? Se ha ido Lupo, el señor Espinosa. ¿Cuándo antes el señor Espinosa ha operativizado un canje de política cambiaria? Eso me pregunto. Y el otro día en tu programa, César, sin entrar en consideraciones de tipo personal, estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de la principal empresa del patrimonio del Estado boliviano, una de las más importantes empresas de Sudamérica en su rubro, ¿ya? ¿Quién está operando? No es una cuestión personal. El señor Blanco puede tener una larga trayectoria y ser muy buen profesional en su campo, pero en materia de hidrocarburos, César, no tiene ni media hora de experiencia antes de asumir el cargo. Y el tema de hidrocarburos es algo sumamente complejo. Imagínate tú que primero el señor ministro dice de que YPFB va a volver cuando nunca se ha ido. Y después dice que le va a entregar YPFB a Petrobras, ¿no? Para que haga las reestructuraciones, asesore, reoriente a la empresa. César, ha salido un editorial del periódico El País, que te lo voy a mandar, que señala de que los incumplimientos y la relación incestuosa que ha habido entre YPFB y Petrobras le han costado al país 11.000 millones de dólares, ¿ya? Ahora, yo, César, mira, de Petrobras te voy a poner tres ejemplos de muestra, ¿no? Que es muy sensible, digamos, ¿no? Cuando ha ingresado la señora Yanine Áñez, ¿ya? Ha empezado a poner en cargos ejecutivos de Petrobras, o perdón, de YPFB, a gente que había renunciado a Petrobras poco antes, ¿ya? En esas circunstancias se firma, se suscribe la octava adenda de exportación de gas al Brasil, que no es más que una rebaja disfrazada del precio de venta de gas al Brasil, a Petrobras, ¿ya? Entonces, ¿entre quiénes se firma la octava adenda? Entre ejecutivos de Petrobras y ex ejecutivos de Petrobras en representación de YPFB, ¿ya? ¿Qué pasa en esa octava adenda? Se sigue respetando la fórmula de precio del contrato que había fenecido el año 2019 y lo han hecho resucitar el 2020, ya la fórmula de precio. ¿Qué hace esa fórmula de precio, César? Indexa el valor del gas a sustitutos no perfectos, inexistentes, que son tres tipos de jet fuel que se diferencian por su alto contenido de azufre y que ya no se usan en el mundo. Es decir, indexa el precio de nuestro gas a basura, que no vale nada, ¿ya? Y después, César, en esa octava adenda también se cambia el punto de entrega del gas. Antes se entregaba en Río Grande, ahí en Santa Cruz. Después de la suscripción de la octava adenda, se lo entrega en Puerto Suárez, en la línea de frontera. Es decir, Bolivia, YPFB, se hace cargo del costo del transporte del gas desde Río Grande hasta Puerto Suárez. O sea, les rebajamos el gas, se lo vendemos a precio de gallina muerta, con delivery gratis incluido. No sé si me dejo entender, ¿ya? El otro tema, César, con Petrobras, ¿ya? Petrobras, recordarás que se compra las refinerías, ¿ya? Las dos únicas, hay otras refinerías, pero son muy pequeñas, ¿ya? La Gualberto Villarroel y la Guillermo Elderbel, ¿ya?
por los procesos de refinación, César, ya la Superintendencia de Hidrocarburos, ya te establecía el margen de utilidad razonable. Es decir, que YPFB ya ganaba mucho dinero, o perdón, Petrobras ganaba mucho dinero ya comprando el petróleo en el mercado interno y refinando el petróleo y sacando jet fuel, queroseno, gasolina, avigas, los lubricantes y todo lo demás, ¿ya? Pero aquí un detalle, César. El precio del barril de petróleo estaba congelado y está congelado por decreto en $27.11, ¿ya? En $27.11. Entonces, cuando Petrobras refinaba el petróleo, había una sobrita, la sobrita se llama recón, ¿ya? Es el residual que queda después del proceso de refinación. Y ese recón no se puede refinar en Bolivia, ¿ya? Entonces, ese recón no se puede refinar en Bolivia porque en Bolivia no tenemos refinerías con la tecnología necesaria para refinar recón, que son refinerías de cracking catalítico. Entonces, ese recón se lo sacaba hasta Arica, hasta la terminal de Sica Sica, se acumulaban alrededor de 300.000 barriles de recón por mes y se lo vendía. ¿Sabes qué precio tiene el barril de recón, César? Es el precio internacional del petróleo menos $9, ¿ya? Es decir, que Petrobras, las sobritas de lo que compraba 27,11, ¿no? No sé si recordarás, por entonces el barril de petróleo ha alcanzado un récord de $140. 140 menos 9, ¿cuánto es, César? 131. Todo lo que se compraba a 27,11 se lo vendía después a 131, habiendo sacado el provecho de refinar, o sea, la sobrita de lo que compraban a 27,11 lo vendían a 80, 90 o a más de $100, César, ¿ya? Entonces, el otro tema, César, y lo último, ¿ya? Cuando se inició la exportación de gas al Brasil, ¿ya? Esto con complicidad de autoridades bolivianas en yacimientos y en la Superintendencia de Hidrocarburos. No sé si recuerdas que el señor Tuto Castaños, después de presidir YPFB, al día siguiente se saca la polera de YPFB y al día siguiente se pone la polera de Petrobras. En la corriente de gas exportado al Brasil, que han llegado a exportar hasta 30 millones de metros cúbicos de gas por día, iban de yapa los licuables. ¿Qué son los licuables? Todos los componentes líquidos del gas que se extraen en las plantas separadoras de líquidos. ¿Ya? ¿Te imaginas vos? Todo eso iba de yapa, de contrabando, gratis, exportado al Brasil por Petrobras en la corriente de gas. Por eso es que Petrobras no permitía que miren los ductos aquí en Bolivia, particularmente en Tarija, en el campo San Alberto, no permitía ni siquiera que pinchen el ducto, ¿no? Para sacar una cañería y abastecer de gas a la población ahí de Caraparí, ¿ya? Entonces, César, con esos 3 botones de muestra, ¿ya? Te quiero ilustrar lo sensible que es manejar estas cosas. Por eso, antes, ¿ya? De pensar en cirugía mayor para YPFB, ¿ya? Tenemos que poner estos asuntos en manos expertas, de gente que represente una garantía para el interés nacional, que sepa lo que dice, que sepa lo que habla y que sepa lo que está haciendo, que pueda mover las fichas, reacomodar los escenarios en función de los sagrados intereses nacionales, ¿ya? Ahora viene César. Dicho esto, yo te paso a hacer un análisis. En esta circunstancia de desabastecimiento, César, YPFB está siendo el chivo expiatorio de deficiencias que se están dando en otros escenarios, ¿ya? César, la falta de combustible, de diésel principalmente y de gasolina eventualmente que estamos sufriendo, no tiene óbice en este momento en los aspectos logísticos. No se puede traer diésel porque no hay dólares en primera instancia. Es un tema cambiario, es un tema de déficit de divisas, es un tema de disponibilidad, liquidez de divisas, en primer término. En segundo término, César, no hay diésel. ¿Por qué? ¿Ya? Porque no hay presupuesto. ¿Por qué? Estábamos hablando, ¿no?, del señor Espinosa. El señor Espinosa ya ha mandado el presupuesto
a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿ya? Y ha congelado, el gobierno ha determinado el congelamiento del precio de los combustibles desde ahora hasta enero del 2027, ¿ya? Muy bien. Estaba la guerra latente con Irán, pero hace poco se han reiniciado las hostilidades. El precio del barril de petróleo nuevamente apunta a superar la barrera de los $100, ¿ya? Ahora yo quiero que me digas si entonces la subvención se va a acrecentar. Y es importante porque es fuerte, es desestabilizante para el país, ¿ya? Es fuerte la cantidad de dólares que se demanda en la economía. Fundamentalmente son para dos motivos, para dos fines, César. Uno, pago del servicio de la deuda externa. Y dos, importación de combustibles, o será al revés. Primero importación de combustibles y después pago del servicio de la deuda externa, ¿ya? Ahora bien, que me muestre el señor Espinosa en qué parte del presupuesto están registrados los recursos para costear la subvención de aquí a enero del 2027. Hoja por hoja, que me diga dónde está el gasto, o sea, planificado el gasto en ese presupuesto, y a qué partida de ingreso está imputando ese gasto adicional. Segunda cosa, César, ¿ya? En ese presupuesto que ha mandado al Congreso ha puesto un valor promedio para el barril de petróleo de $64,50. En el anterior programa yo te he dicho, le doy 100, que me traiga un barril que se quede con el cambio. ¿Qué debería hacer el presidente Paz? Decir, señor Espinosa, ministro Espinosa, tome, aquí tiene $64,50. Tráigame un barril de petróleo, y si no me trae el barril de petróleo, tráigame su renuncia. O lo uno o lo otro. Está mal, ese presupuesto no sirve para nada. ¿Sabes qué? Debería ingresar a los baños de la Cámara Alta y Cámara Baja para reemplazar el papel higiénico. Para eso puede servir ese proyecto de presupuesto que se ha mandado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿ya? El otro tema, César, nuevamente, ¿ya? Te acabo de decir de que se requieren las divisas para cubrir el servicio de la deuda externa, es decir, el pago del capital y los intereses de la deuda externa, y también se requieren divisas, ¿ya?, para la importación del combustible, es decir, requerimos dólares para cubrir estas dos responsabilidades que tiene el gobierno, ¿ya? Dólares, no bolivianos, no sirven los bolivianos, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo son los ingresos del gobierno? César, salvo los tributos aduaneros y la exportación de gas que ha caído, se ha reducido a su mínima expresión este año, con suerte recibimos $600 millones o menos, ¿ya? Salvo esos dos tipos de recaudación que son en dólares o al tipo de cambio, ¿ya? Todo el resto de los ingresos del gobierno son en bolivianos. Y en el tipo de cambio fijo con el cual se ha hecho el presupuesto original y se ha remitido el reformulado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, César, ¿ya? ¿Ya? En el tipo de cambio fijo, la cotización del dólar, el valor de referencia o el valor que se aplicaba era 6,96. Y ayer, no sé a cuánto está, creo que hoy día ya es 11, ya ayer estaba a 10,90 el dólar. Esa variación es más del 35%. Es decir, que YPFB vende el diésel y la gasolina, y para pedir el siguiente lote junta toda esa plata y va a hacer el pedido del siguiente lote, pero falta. El faltante en bolivianos para hacer el canje en dólares se tiene que reunir de las otras recaudaciones del Estado. Pero ahora esas recaudaciones ya no se tienen que medir a 6,96, se tienen que medir a 10,90 u 11, creo que está hoy día. ¿Me entiendes? Ahí nos falta un 35% más. Y aparte, el señor Trump esta semana ha empezado otra vez a tirar, a bombardear Irán, y Irán a devolverle cortesías, ¿ya? Y el petróleo está subiendo, y en las próximas semanas es previsible que supere la barrera de los $100. O sea, no tienes divisas ni tampoco tienes presupuesto, ¿entiendes? Porque la operativa es el presupuesto, la plata en bolivianos, canjearla en dólares, hacer el cambio de dólares en términos de valores reales, ¿no?
y vigentes para el Estado o para el gobierno, ¿no? Legales, ¿no? Entonces, César, por esos problemas principalmente no existe diésel. Pero bueno, entonces en estas circunstancias te digo, César, de que YPFB está siendo el chivo expiatorio. O sea, hay muchas cosas por hacer en YPFB, pero principalmente, César, ya no hay que dejarse embaucar con toda esta gente que plantea tesis bien complejas. YPFB, César, es una empresa que hemos creado los bolivianos hace 90 años. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de explorar, producir y procesar hidrocarburos soberanamente. Con ese fin, Mariaca, Dionisio Foglianini, Germán Bush, David Toro, ¿ya? Han creado a la estatal petrolera. Entonces lo que hay que hacer es reencauzar a los fines de la actividad petrolera soberana, desarrollar nuestro potencial energético para cubrir el mercado interno y para exportar, para que el país tenga una fuente adicional de ingresos. Tenemos que reencauzar a eso, hacer que deje de ser una importadora de diésel y gasolina para beneficio de unos corruptos en el país y de las transnacionales del crimen, Trafigura y Vitol. ¿Ya? Tenemos que reencauzar. El otro tema, redimensionar YPFB. YPFB ya no maneja las economías de escala que manejaba antes, ya no produce los volúmenes de gas y los volúmenes de líquidos que producía antes, ya no procesa los volúmenes de gas y de líquidos que procesaba antes. Entonces, obviamente, hay que redimensionarla a la realidad actual, ¿ya? Y ahí, César, entramos con el tema de los extranumerarios. Los extranumerarios en YPFB los han puesto los políticos, ¿ya? Pero ¿cuál es el corazón de YPFB? El corazón de YPFB es esta empresa del upstream soberano que va a cumplir 90 años en un país que tiene 102 años de tradición petrolera y que tiene gente que vale oro. César, el diésel, la gasolina basura es gasolina importada. El diésel, la gasolina que produce YPFB es gasolina de alta calidad, producida, procesada por técnicos bolivianos. Las refinerías no tienen materia prima, no es problema de ellos, pero nuestros técnicos saben manejar esas refinerías. Los ductos, las plantas de almacenaje, nuestros técnicos las saben administrar. Ahí nomás nuestros técnicos, el otro día te estaba diciendo, no sé cómo hacen con esas plantas que ni siquiera ya invierten en mantenimiento, están envasando 1 millón de garrafas de gas de GLP para el departamento de Santa Cruz, solo Santa Cruz. Entonces, el corazón de YPFB es un corazón noble, es un corazón soberano, es un corazón idóneo, es un corazón profundamente técnico que concentra la capacidad que hemos acumulado, los conocimientos, la experiencia, la trayectoria que hemos acumulado los bolivianos en más de 102 años de tradición petrolera. Tenemos que cuidar a esa gente como oro. Los otros, los que están de yapa, que se están dando cabeza con cabeza en las oficinas, esos probablemente tengan que descansar, porque hay que redimensionar. De ahí en más, César, mucho cuidado con lo que están diciendo, porque de lo que se pretende es más bien hacer una masacre blanca e ingresar a un juego clientelar de mayor envergadura que va a ser desastroso para el país. Licenciado, su análisis fue muy completo. Yo le agradezco muchísimo por este tiempo y bueno, vamos a esperar a ver cuáles son las decisiones que se tomen respecto a lo que va a pasar con Yacimientos. Muchas gracias, licenciado.